La paz de Dios, hermanos. Un gusto estar con ustedes en un estudio bíblico más de ECR Conecta. Estamos reunidos Carlos Jiménez y su servidor David Vázquez, que el día de hoy tenemos un estudio bíblico titulado Libertad de codependencia. Y permítanme en esta expresión, más que un estudio bíblico como tal, pues quisiéramos hablarle un poco más como de consejería pastoral, pero sobre todo, pues pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que hable a su vida, el que hable a nuestras vidas también, para que pues toda expresión dicha en esta tarde, en este tema que nos compete, pues vaya con la aprobación divina. Para ello, pues, Carlos, haz la oración para iniciar. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a poner en manos del Señor este día. Bendito Dios que estás en el reino de los cielos. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar de nueva cuenta aquí para un estudio más, Señor. Te pedimos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu presencia nos acompañe, que tú bendigas a David como a mí, Señor, que también tú bendigas la palabra que hemos de mencionar, cada una de ellas, Señor, pero también te pedimos que tú bendigas a aquellas personas que van a escuchar. Este tema lo hemos preparado de manera muy especial, con el deseo de que sea edificante para todos los que nos puedan escuchar, Señor. Te pedimos que pues lo escuchen, quien lo tenga que escuchar, Señor, y lo compartan a quien se lo tenga que compartir, Señor. Bendito eres tú, Padre, y que tu palabra no vuelva vacía. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar, hermanos, y como les decía, más que un estudio bíblico profundo de las escrituras, como tal, la codependencia, que ahorita voy a dejar el lugar a Carlos para que nos hable un poco acerca de este concepto, eh, pudiéramos decir en esta investigación que hemos realizado que no hay como tal algunos ejemplos específicamente que hablen de la codependencia. Pero pues vamos a citar algún ejemplo en específico que creemos que tiene relación con este tema de la codependencia, pero pues posteriormente pues vamos a dar algunos consejos o algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para mencionarles a ustedes. Pero sin más, pues usted se preguntará en casa, pues, ¿qué es la codependencia y por qué tengo que ser libre de la codependencia? Entonces, pues para esto, pues Carlos nos va a dar una definición y vamos a hablar un poquito acerca de ello. Sí, pues bueno, es bastante grato poder estar de nueva cuenta aquí con ustedes para compartir este trabajo. Tiene como un mesecito, un mes y medio, 2 meses que tuvimos la oportunidad de estar de nueva cuenta. Samuel nos estaba acompañando y bueno, también he de mencionar, antes de pasar al apartado de la definición, que este tema es uno de dos. Por lo que tengo entendido, nosotros abarcaremos una primera parte y otros hermanos la próxima semana que para que estén atentos abarcarían una segunda parte. Lo hemos enfocado de manera muy especial y pues esperemos eso, ¿no? Que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como lo venía mencionando Dave, no es como tal la idea que sea un estudio bíblico, sino una conversación que tenga que ver con esta parte de la consejería pastoral. Y habíamos decidido como un texto y habíamos determinado que iba a ser Gálatas 6:1 que tenía que ver con este tema que vamos a centrar. Entonces, porque finalmente la serie de temas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas que han pasado, pues es la libertad, pero con diferentes temáticas enfocadas en diferentes aspectos. Entonces, nada más como para mencionarlo, está el tema, o perdón, el texto está en Gálatas 6:1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es ese tema ese es el texto con el que vamos a empezar este trabajo. Y bueno, ya lo veníamos ahorita mencionando. Este apartado de la codependencia es un poquito difícil de explicar porque creo que esta palabra es muy conocida, solamente que darle un sentido meramente correcto es la parte difícil. Lo busqué en la RAI porque creo que
siempre los temas hay que empezarlos de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y me di cuenta que en la RAI no había como tal una definición de codependencia, que era, lo señalaban como una enfermedad, una situación mental. Y dije, bueno, vamos a revisar entonces qué dice la OMC. Y la OMC nos dice de la siguiente manera sobre qué es la codependencia. Y dice, usted lo va a poder ver en la pantalla, que dice así, la codependencia hace referencia a una actitud obsesiva y compulsiva hacia el control de otras personas y las relaciones, que es fruto de la propia inseguridad. Eso es lo que nos dice esta definición. ¿Qué te va diciendo a ti esta definición? Bueno, que hay personas que tienen problemas para relacionarse, ¿no? Que considero que a grandes rasgos, de acuerdo a esta definición, pues hay pues una dependencia, un celo profundo por una persona, por lo que hace, por lo que deja de hacer. Y pudiera yo decirlo también, que sobre una persona se centra el disfrute de nuestra vida o el gozo o nuestra felicidad. Entonces, por ahí yo podría entenderlo, pero no sé qué más tengas que decirnos al respecto. Sí, bueno, justamente ahorita mencionabas una palabra clave que es dependencia, ¿sí? Y la dependencia yo la refiero como, no sé, por ejemplo, mi hermano ahorita trae su camisa y esta parte de acá la trae desabrochada. Entonces hay una dependencia para que esta se abroche. ¿Y cuál es esa dependencia? El botoncito que tiene en medio. Si no tiene botón o si no se abrocha, pues no se va a unir. Entonces, al hablarnos esta definición de que hay una dependencia por parte de una persona hacia otra, pues habla primeramente de que esa persona no está del todo sana o es poco sana porque hay quizás ciertos factores que lo hacen pues ser dependiente de alguien. Y yo fuera dependiente, en este caso, no sé, de David, a lo mejor hay cosas dentro de mí que no están bien resueltas y por eso es que tengo ya no ese deseo, esa necesidad de estar cerca de él. Y usted puede ver en la presentación un triangulito que tiene cuatro palabras. En la parte de arriba está el apartado mental, el apartado social, físico, y el centro dentro del triángulo hay algo que dice salud, ¿sí? Cuando pues nosotros no andamos del todo bien en ciertas áreas, tú sabes, ¿no? Como en lo físico o en lo mental o en lo social, hay como que un desequilibrio, no hay un bienestar. Y eso evidentemente nos afecta de manera espiritual, ¿no? Solamente que aquí, pues, eso es lo que pasa con una persona que es codependiente, que hay situaciones que no están del todo bien dentro de sí y eso es lo que lo hace tener ese arraigo tan fuerte hacia otra persona. Esto también se refleja mucho esta afectación psicológica o de salud. Se presenta mucho en familias y sobre todo en familias disfuncionales que donde sus miembros pueden sufrir miedo, ira, dolor o vergüenza que se ignoran o se niegan. También esto puede generar problemas subyacentes, los cuales pueden ser la adicción de un miembro de la familia a las drogas, el alcohol, las relaciones, el trabajo, la comida, el sexo o el juego. También parte de en este círculo de codependencia, también puede ser resultado del abuso físico, del abuso emocional o del abuso sexual. También se puede dar también en contextos donde pudiera hacerse codependiente en el caso en el que haya un miembro de la familia que padece una enfermedad mental o física crónica. Entonces, también una de las características claves de este aspecto de la codependencia es que las familias o las personas que tienen esta afectación no reconocen la existencia de esos problemas. No hablan de ellos ni los confrontan. Como resultado, los miembros de la familia aprenden a reprimir las emociones e ignorar sus propias necesidades.
se convierten en sobrevivientes, desarrollan comportamientos que les ayudan a negar, ignorar o evitar las emociones difíciles, se desvinculan, no hablan, no se tocan, no confrontan, no sienten, no confían. Y ahí está en juego también otro aspecto importante que es la identidad de la persona y su desarrollo emocional. Esto también basado en investigaciones hechas por la Sociedad Americana de la Salud Mental, pues también drena la energía en las personas, porque algunas personas codependientes suelen sacrificar sus propias necesidades para cuidar a una persona enferma, por ejemplo, o también dejan de priorizar su salud, su bienestar, su seguridad, para darle satisfacción a otras personas, ya sea una persona que está enferma o de alguna persona de la cual necesitan recibir cariño, necesitan recibir su aprobación, tenerlas en buen concepto, ¿no? Entonces, algo, todos estos temas, todos estos tópicos, pues abarca este tema de la codependencia. Es bastante. Fíjate, ahorita que mencionabas esto de que hay como una necesidad de apreciación o de aceptación. Habíamos revisado y vimos una, ¿cómo se le dice? Estadística, ajá, de la UAM, en donde pues hacían como una muestra como de unos 600 alumnos aproximadamente y hacían un estudio para ver quiénes eran codependientes, ¿no? Esto enfocado en un sentido de pareja, ¿sí? O sea, quién era codependiente de su pareja, sea hombre o mujer, ¿sí? Hablando, no un término heterosexual. Y pues resultó bien curiosamente que en esa estadística los hombres salieron con un porcentaje un poquito más elevado de tener esas tendencias codependientes hacia hacia su pareja, hacia las mujeres, que de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y pues justamente eso es lo que como que llama la atención porque pues dice, entonces algo no está funcionando y creo que ahí es donde se ve muy necesario la intervención del Señor Jesucristo que lo llena todo, ¿no? Así es. Antes de abordar el tema espiritual, quizás vamos a repetirlo en 2 ocasiones, pero es necesario dejar claro como que las características que tienen estas personas que tienen este problema de codependencia. Por ejemplo, eh, una de ellas es que tienen un sentido exagerado de responsabilidad por las acciones de los demás. Tienen una tendencia a confundir el amor y la compasión con la tendencia a amar a las personas por las que pueden compadecerse y rescatar. Una tendencia a hacer más de lo que les corresponde todo el tiempo. Una tendencia a sentirse herido cuando las personas no reconocen sus esfuerzos. Una dependencia malsana de las relaciones. Las personas codependientes harán cualquier cosa para aferrarse a una relación, para evitar la sensación de abandono. Una necesidad extrema de aprobación y reconocimiento. Un sentimiento de culpa al afirmarse. Una necesidad imperiosa de controlar a los demás. Falta de confianza en uno mismo y en los demás. Miedo a ser abandonado o estar solo. Dificultad para identificar sentimientos. Rigidez, dificultad para adaptarse al cambio. Problemas con las intimidades, con los límites. Ira crónica, mentiras, deshonestidad, malas comunicaciones y dificultad para tomar decisiones. Con estos aspectos, nuevamente, el contexto de las personas que pueden vivir en codependencia son bastantes. Pueden ser personas, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños, incluso pueden ser ancianos, pueden ser personas casadas, pueden ser personas solteras que están en una relación, pueden ser personas enfermas, personas que cuidan a las personas enfermas. Entonces, la gama en la cual actúa la codependencia, pues es bastante larga, pero en esta situación y ya conociendo algunas de las características, la definición de lo que es codependencia, pues vamos a tratar de meternos un poco más en el sentido espiritual.
Y en este sentido, nosotros podemos decir que la codependencia, ese apego hacia las demás personas, y si puedes repetirnos una vez más el concepto de codependencia, Carlos, te lo agradecería para tenerlo más presente y fresco. Claro que sí. La codependencia hace referencia a una actitud obsesiva y compulsiva hacia el control de otras personas y las relaciones, fruto de la propia inseguridad. Ok. Ese control obsesivo, ese deseo de aceptación, ese deseo de afecto, se convierte en el centro de la persona codependiente. Por lo tanto, esto ya tiene una vertiente espiritual que se tiene que tratar, por lo que la codependencia es un ídolo del corazón. ¿Y a qué me refiero al decir que es un ídolo del corazón? Cuando hablo de la codependencia como un ídolo del corazón, es cuando convertimos a alguien en la fuente de nuestra felicidad. Y esto afecta nuestra espiritualidad o nuestra comunión con Dios, porque estamos poniendo a una persona por encima de Dios, dándole el poder para controlar mi paz y mi gozo, donde se busca recibir de alguien la gratitud, buenas opiniones, agradarles, ser elogiados, sentir que seamos merecedores de respeto, seamos merecedores de honor, que las personas o una persona en específico tenga buen concepto hacia mí. Entonces, eso es lo que una persona codependiente busca de una manera muy obsesiva, muy atrabancada. De esta manera, cuando una persona se convierte en el centro de nuestras emociones, se convierte en un ídolo del corazón. Y en este sentido, queridos hermanos, es necesario conocer la gravedad de esto, porque el apóstol Pablo, al menos en 2 ocasiones, hace un checklist de los pecados. Y dentro de esos pecados que el apóstol Pablo hace checklist, si no mal recuerdo, es en 1 Corintios 6, 9 al 10 y Colosenses 3, 6. En ese checklist está la idolatría. Y por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice que estos pecados, entre los cuales va incluido la idolatría, nos separan o nos hacen que no seamos herederos del reino de los cielos. Y en Colosenses 3:6 señala que da una serie de pecados y menciona y la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, con la idolatría, como con todos los otros pecados, nosotros no heredamos el reino de los cielos y la ira de Dios está sobre nosotros. Y también esto es importante porque la causa principal de la idolatría en el corazón, y que también pudiera ser parte de los cristianos, es porque no hemos convertido a Jesucristo o Jesucristo no está en el centro de nuestros pensamientos, no está en el centro de nuestras emociones y no está en el centro de nuestra vida. Es por eso que no estamos cumpliendo a cabalidad el primer mandamiento que manda el Señor y que lo repite el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto, si lo extrapolamos a lo que es el Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos que el Señor dio a su pueblo Israel en el monte Sinaí, parte de este mandamiento es lo que viene expresado en Éxodo 20:16, del cual me voy a permitir leerlo para que usted preste atención, querido hermano que nos ve a través de esta transmisión. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, usted podría decir allá, David se está refiriendo a que no se hagan ídolos de plata y de oro, pero el poder a una persona por encima de Dios como la fuente de mi felicidad, también es idolatría, hermano. Entonces, por eso este mismo pasaje señala que tenemos un Dios que es Dios celoso y que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Hoy, en actos como la codependencia, sucede que buscamos en la persona de la cual somos dependientes tiempo, energía, amor, reconocimiento y las cosas que ya hemos mencionado con anterioridad. Y buscamos en esa persona nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestro significado en la vida. Nadie comienza con la intención de que estas personas ocupen un lugar que no les corresponde, pero al ocupar nuestro tiempo llegan a convertirse en dioses que terminan controlando nuestros pensamientos y motivaciones. Sin embargo, cuando Dios ocupa el lugar en el central en nuestras vidas, las personas tomarán el lugar apropiado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Queridos hermanos que quizás hemos reconocido alguno de estos puntos que hemos señalado, sométase a Dios. Sométase a Dios. Es como que el primer paso para eliminar estos ídolos del corazón. Entonces, Carlitos, ¿qué más quieres aportar o con qué más tenemos que continuar en este estudio de la codependencia? Pues son varias cosas. Digo, ahorita es que me pongo a pensar y mencionabas que pues viene una parte de la negación de las personas porque es como de, oye, es que esa persona te está haciendo quizás daño o estar en cierta posición te está haciendo mal. Y como tú lo mencionas, no hay un reconocimiento de eso y eso luego es bien difícil. No podemos trabajar sobre cosas que yo no reconozco que están mal. Es como decir, oye, Carlos, quítate de ahí porque te está quemando mucho el sol de que te está dando ahí directo. Y es como de, no, no me está dando. Y no lo voy a hacer hasta que, porque yo no me estoy dando cuenta. Entonces, podría ser que inclusive nos están escuchando personas que son codependientes de alguien o de algo y no, aunque estén escuchando esto que estamos diciendo, no lo saben reconocer. Y como lo dices, y esas son señales de que es una situación espiritual, ¿no? A lo mejor y viene por una situación quizás de casa, de que tengo como que ese deseo de llenarlo, pero pues dices algo muy cierto, ¿no? El Señor Jesucristo tiene que estar en el centro de todas mis cosas. Y bueno, a mí eso, el primer y grande mandamiento que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, se me hace una tarea muy difícil. Y no porque sea pesada, sino porque pues es complicado, ¿no? Digo, es bastante complicado. Estaba leyendo la otra vez los Salmos y me di cuenta que a veces aparecen mucho esas exhortaciones de alegraos en el Señor pues luego me hacía un choque porque decía, ¿cómo que alegraos? O sea, nos forza a que nosotros estemos contentos y qué tal y no estoy contento, también tengo tristeza y pues es una emoción también muy humana, entonces, y me ponía a pensar y decía, es que luego lo repiten algunos salmos, ¿no? Alegraos, alegraos. Y decía, pues es que esa alegría que viene o a la que se te exhorta, porque prácticamente es una exhortación, y busqué justamente uno mientras David estaba hablando, por ejemplo, en el Salmos 32 uno dice, no, perdón, 33 uno dice, alegraos, oh justos en Jehová. O sea, es una indicación. Digo, pero ¿cómo eso es posible? Pues es que es posible porque hay, creo que la característica
más difícil de poder desarrollar en todo cristiano es la plenitud en Cristo. O sea, tener complacencia en el Señor que, pues sí, a lo mejor y no estoy viviendo la vida que yo quise o la persona con la que estoy no es lo que yo esperaba, pero mi, mi alegría o mi contentamiento no está en eso, sino que está en el Señor Jesucristo. Pero es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y pues sí, yo creo que para mí sería muy importante que nos dijeras como algunas cositas que quizás podríamos hacer para hacerlo como tú dices, que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que a veces para mí muy complicado de repente, se hace difícil, mas no creo que sea imposible. Sí, vamos a mencionar algunas, quizás vamos a mencionar unas al final Vale, vale. para, pues, para seguir con lo que tenemos, pendiente todavía que hablar, porque hay algunas características que también quisiéramos conocer Sí, de las personas codependientes. sí, 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 sí. Bueno, ya lo venía diciendo David en el apartado de las características de que hay ira, de que no hay un reconocimiento, aquello y el otro, pero aquí es importante que nosotros veamos dos perspectivas. Bueno, en este caso, digo, yo voy a ser la víctima y tú vas a ser el victimario. Y yo voy a dar una perspectiva mía como víctima de qué yo podría decir y pues te pediría que tú hicieras lo mismo, pero de lado como victimario, ¿sí? La primera de ellas creo que es como de, bueno, la negación del sufrimiento. Es como, no, es que a mí me trata súper bien. ¿Cómo estás? No, de maravilla, la verdad, no puedo estar mejor. Y pues realmente es que la realidad que vive a lo mejor es completamente distinta de lo que pues podamos expresar, ¿no? A veces idealizamos mucho el cambio como de, oye, pero pues cuando te empezaste a relacionar con esa persona, pues no era así, o sí era así, y de repente es como de el silencio de, no, pues es que sí, sí era así. Y luego es como de, ¿y luego qué pasó? Pues, pues, pues él va a cambiar, a lo mejor con la edad, pues las personas cambiamos, no creo que él siempre sea igual en ese sentido, en algún momento tiene que agarrar agarrar, ¿cómo lo dicen? Que le va a caer el 20 respecto de cómo es. Entonces idealizamos el cambio de que es algo que se pueda realizar. Yo digo, ay, sí, va a cambiar porque me ama, cuando ya nazca nuestro bebé, seguramente va a ser ya diferente que a como me trata ahorita, pero pues a veces eso no pasa, ¿verdad? También, de repente, y creo que eso es algo que a veces nos ataca mucho, es como la perspectiva a lo mejor de estas personas como víctimas, es como el miedo al qué dirán. Creo que eso siempre está de por medio. Yo me acuerdo que había veces en las que, un ejemplo completamente alejado de esto, pero cuando iba en la primaria, no sé si te pasaba que luego no alzabas la mano y preguntabas algo porque te daba pena de que te dijeran, ah, no sabe, ¿cómo no entendió? Y es como de, pues no pregunto, ¿y por qué no preguntas? Pues es que me da, no sé, me da ansiedad, me da miedo de que se rían de mí porque yo no estoy entendiendo y a lo mejor tú sí lo entendiste, ¿no? A lo mejor y también no dicen nada o no quieren cambiarlo por el miedo que dirán de que pues señalen, ¿no? A veces también creo que hay como ese comportamiento complaciente porque creo que a veces luego hay, bueno, creo que hay límites, ¿no? No piensas en ciertas cosas hay un límite y pues tú sabes que hay un texto que dice que des por paga con bien el mal. Y a veces como me hizo un feo, pues yo me voy a portar bien buena onda contigo, pero a veces como que ya excedemos esos límites de servicio a ser un sirviente de las personas y pues eso también es algo que ve la perspectiva, pero no se da cuenta, ¿no? Y creo que lo más importante, que carecemos de una identidad porque, eh, ¿cómo decirlo? Cuando hablaba de este apartado de la estadística de la UAM, pues decíamos que había una tendencia más fuerte en hombres, ¿no? Tener dependencia de las mujeres. Y cuando hablamos de este apartado de que hay una falta de identidad, es que no reconocemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y pues somos, fuimos hechos para ser reflejo de Dios en nuestros hogares, pero pues a veces no nos damos cuenta, o por mujeres, ¿no? Que es
un lugar de mucha honradez, pero que no entendemos nuestro valor como personas porque somos la imagen de Dios. Y bueno, eso puede decir que pues son algunas características que tiene uno como víctima, ¿no? Sí, bien has mencionado, nosotros hemos querido tratar en este punto dos perspectivas de la codependencia, la perspectiva desde siendo la víctima y algunos atributos o características, por decirlo de mejor forma, de victimarios codependientes pudieran ser que estos son orgullosos, que no hay un reconocimiento de que están equivocados o que están haciendo mal. Hay manipulación también con la cual castigan, afectan emocionalmente incluso a sus víctimas, que pueden ser sus hijos, que pueden ser su esposa, puede ser su esposo, o en una relación de noviazgo también. Traspasan los límites de los demás y también, obviamente, carecen de identidad. ¿Y esto se puede dar en la iglesia? Lamentablemente, sí se puede dar. Y no porque, sino por, y el motivo es porque estas personas no han reconocido o no han tenido, no han rendido su vida completamente a Cristo, ¿no? Incluso pudiéramos, un ejemplo de manipulación en lo general y que también pudiera darse en la iglesia es de que, bueno, me acusas con el pastor o con las autoridades o con quien sea y verás cómo te quito a los hijos y verás que no vas a tener a dónde irte a vivir y vas a ver lo que te va a pasar porque si me dejas o si haces algo que es contrario a lo que te estoy diciendo, ¿no? Existen este tipo de manipulaciones, es muy común. También siempre dicen, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, aun cuando no hay ese discernimiento de reconocer que están en un error. Y a veces también muchos cristianos quizás son osados incluso al citar las escrituras. La Biblia dice que la mujer se tiene que someter a su marido y punto y final, ¿no? Y es una forma de malinterpretar primeramente las escrituras porque no está habiendo un contexto acerca de ello. Y quizás un ejemplo que quisimos o que creemos que pudiera adaptarse a esta situación de codependencia es el que nos narra el segundo libro de Samuel en su capítulo 13 con Amnón y Tamar. Amnón era el hijo primogénito del rey David y Tamar también es una hija del rey David. Conocer también que el rey David tuvo varias esposas y que tuvo varios hijos que eran medios hermanos, pero voy a dar lectura a algunos cuantos versículos para que entremos en este contexto. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simear, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciéndole, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las coció.
Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel? Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el que con el que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. En este caso vemos el caso de Amnón, el cual pudiéramos decir que fue una persona codependiente del amor de su hermana. Esto le afectó emocionalmente, porque se convirtió Tamar en el centro de sus pensamientos. También afectó su salud física, porque dice que su primo, Jonadab, lo vio más delgado de lo que debería de ser, lo cual para él era un rasgo de enfermedad. Claro. Entonces, también ahí está afectando no solamente la forma de interactuar entre las personas, sino también su salud física, que está teniendo esta obsesión compulsiva por su hermana. Y después planeó una actividad pues siniestra para atentar contra la pureza de su hermana. Y una vez que hubo cometido su acto, pues la despreció, dice la Escritura. Entonces, este pudiera ser un síntoma de codependencia de alguien que es victimario. Entonces, también, quizás, nuevamente lo repito, queridos hermanos, quizás nosotros o algunas personas cristianas o que se hacen llamar cristianas citan incluso las Escrituras para someter, para someter a sus familiares, para someter a sus hijos, para someter a sus esposas. Y respecto a eso, hermanos, yo solamente les cito lo que dice la Escritura, pero igual en el capítulo número 5 de Gálatas hay una reprensión del apóstol que nos llama a ser libres en Cristo. Pero dentro de esa reprensión, por ejemplo, en el versículo 10, en la segunda parte, dice: que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. El que os perturba llevará la sentencia. Si alguno osa de utilizar como escudo para ejercer violencia sobre sus semejantes, el Señor lo ha dicho claro: lleva la sentencia, quien quiera que sea. Y ahí, en este sentido, también el escritor a los Hebreos dice claramente: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, queridos hermanos, despojémonos de toda vileza si hubiera esto en nuestros corazones. Carlitos, ¿qué más podemos decir? De este caso en específico de Amón, con lo que hizo con su hermana, creo que ese texto a veces arroja una cruel realidad de lo que pasa en México, ¿no? Porque la Escritura, tú sabes que dice que el corazón del hombre
siempre va encaminado hacia el mal. Si ya estoy hundido y sigo haciendo mal, el único camino al que me va a llevar es al de mayor hundimiento. Justamente estaban haciendo en este contexto, en el tiempo en el que estamos ahorita desarrollando este estudio, esto de el aniversario de la película de Amores Perros, ¿no? Y me trajo a memoria una de esas tantas películas que a veces esas películas mexicanas tienen una crueldad muy agria de las cosas, como, no sé, El perfume de Violeta, en donde su hermano vendió a su hermana por un par de tenis. Y la violencia en México creo que es algo que está muy arraigado, solamente que a veces no la sabemos identificar porque creemos que la violencia es como que yo le quiero pegar a él o le estoy pegando, o él me pega a mí o nada más me molesta y eso es violencia, pero a veces va más allá. Y justamente ahorita que estamos hablando de violencia, pues usted va a comenzar a ver en este momento en la pantalla una reglita que se llama violentómetro. Pues es prácticamente una herramienta didáctica que sirve para, sobre todo, somos muy ilustrativos, ¿no? A veces es más fácil entender las cosas por los colores y nos ayuda a identificar y prevenir diversas formas de violencia que a veces existen, pero no las sabemos cómo catalogar. Me gustaría que tú me apoyaras viendo estas dos primeras. Usted como las va a ver, es primero va el amarillo, luego el naranja y luego ya escala a un apartado en rojo. Digo, para que no se haga esto más largo, no sé si quisieras mencionar 3 del amarillo. Por ejemplo, están bromas hirientes, ignorar o hacer la ley del hielo y controlar a una persona. Esto que estoy mencionando, pues, lo estaban diciendo, ¿sabes dónde? Apenas que fue la Semana de la Mujer, si hay alguna hermana que nos esté viendo, pues va a recordar que durante el taller que estaban haciendo, estaban acercándose unas hermanas justamente con este violentómetro que usted está viendo, ¿no? Y pues en este apartado de las, ¿cómo me dijiste? En bromas hirientes, ley del hielo y control. Creo que es muy normal, ¿no? Que a veces entre parejas es como de estoy enojado y no te hacen caso, o por ejemplo, pon tu mano aquí, David, y que estamos peleados y le hago esto y me hace esto. Mejor tú agarra una mano. Es como de, ¿no? Este apartado de que esa ley del hielo, ¿no? Que esas señas pues uno cuando te hacen eso yo creo que debe sentir, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podríamos, a lo mejor estas primero que hemos catalogado, que van del 1 al 11, ¿hay alguna forma en la que nosotros pudiéramos darle una respuesta bíblica? Pues lo primero, queridos hermanos, es llevar las cosas a Dios en oración. Dice la Escritura que nosotros debemos orar sin cesar y que todas nuestras oraciones son escuchadas delante de Dios y pues que Él está atento a lo que nosotros decimos. Dice la Biblia que también claman los justos y Jehová oye, ¿no? Amén. Entonces, Amén, amén. esa es quizás la primera herramienta que nosotros debemos de hacer. Ajá. Y justamente como lo mencionas, lo primero que tenemos que echar mano es ir al Señor. Y en ese ir al Señor también está involucrado su palabra. Y su palabra nos dice que en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en Dios habla y nos dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta la respuesta violenta lo excita más. Es decir, cuando estamos en este apartado amarillo de violencia, creo que lo ideal sería pues platicarlo en el sentido de, oye, eso que me hiciste pues no lo sentí bien. Me gustaría que tú ya no lo hicieras o me trataras o te comportaras de esa forma conmigo, ¿no? Porque dice que la respuesta blanda calma la ira. Y si yo llego y te digo, oye, ¿qué te pasa esa vez que me hiciste eso? ¿Por qué? No, cálmate, pues si yo grito, también tú vas a gritar. Entonces, en ese apartado en amarillo, pues creo que el hablar las cosas podría darle solución a esa. Pero bueno, ahora vamos a un nivel un poquito más alto. Vamos al aspecto en color naranja. No sé si quisieras mencionar 2 o 3 del color naranja que dice reacción. Destruir objetos personales, golpear jugando, encerrar o aislar. Híjole, ya son cosas
que van subiendo de categoría y son difíciles, pero yo creo que sí pasan, ¿no? Creo que sí hay personas que rompen vasos, rompen platos, o hasta parte de su patrimonio en un arranque de ira que a veces es más común de lo que se puede ver a simple vista, ¿no? También, ¿cuál otro mencionabas además de aislar, verdad? Aislar. Pues los hombres que no dejan ver a las familias de las mujeres, o viceversa, ¿no? Que la esposa se lleva mal con la suegra y le dice, yo no quiero que vayas a verla. Eso también es como privar de la libertad de la que el Señor Jesucristo nos está haciendo libres. Y bueno, ¿cuál otro mencionabas aparte? Y prohibir usar, no sé, WhatsApp, cómo vestirse, Sí, creo que hay límites, hay límites. Obviamente hay cosas que pues sí, es como de, oye, no hagas eso, pero... Y hay límites que escalan más allá. Pero creo que aún en este tipo de situaciones hay una respuesta. Vamos a Gálatas 6:2. Davidcito, si me puedes ayudar aquí leyendo. Gálatas 6:2, ¿se lo tiene? sí. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Creo que aquí es muy puntual que cuando ya estamos escalando a esta área de reacción, a no te dejes destruir, al aspecto naranja es porque ya lleva un trasfondo de quizás unos días o semanas, meses, o incluso ya es una cuestión de años de que ya es así la persona. Y cuando Pablo nos invita a que sobrellevemos nuestras cargas, creo que ahí debe entrar nuestra figura pastoral en el sentido de que a veces puede ser que un hombre, porque también esto se puede dar en hombres o en mujeres, que pues hay un acercamiento de decir, hermano, pues ¿qué hago? Me está tratando así con estos que te hemos mencionado. Y es de ser quisquilloso como de, pues a lo mejor sería cosa que el pastor hablara con el marido o que se tomaran otro tipo de medidas que vamos a mencionar más adelante. En el apartado que está todo de rojo, David, ¿podrías mencionar todas las que están cuando ya habla de que hay una urgencia, de que se necesita ayuda profesional? Amenazar con objetos o armas, amenazas de muerte, forzar la relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, empujar, jalonear, desvivir. Eh, a veces no es sencillo esto que voy a mencionar, hermanos, pero en, en el Señor siempre hay una respuesta clara hacia las cosas. Y lo que siempre tenemos que hacer es una respuesta cristocéntrica, siempre llevarlo hacia el Señor. Pero también tenemos que nosotros ser objetivos y decir, ¿qué pasa cuando ya escala a este nivel? ¿Tengo que seguir orando? ¿Tengo que seguir pidiendo al Señor que cambie a mi esposo que ya lleva 10 años golpeándome y que ya me está tratando muy, muy mal? Hermanos, hermana, esto que voy a decir no es para nada sencillo, pero dice la misma palabra del Señor. Nos habla de una objetividad de que hay personas que pueden recibir el Evangelio, pero hay personas que no van a recibir el Evangelio. Y el mismo Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más. Y el que es injusto, siga practicando la injusticia. Y hay hombres y hay mujeres que por más que seamos sensatos en el Señor, no van a cambiar su postura. Y cuando ya hay este tipo de situaciones como una violación, como lo que vimos en el pasaje de Samuel, la decisión más difícil, pero lo ideal sería una separación, que es un poco difícil porque es como de, pero el Señor dijo que no haya divorcio. Y es como, hermano, pero está atentando contra tu vida. ¿Vas a esperar hasta que te mate para que tú tomes una decisión en el Señor? Y pues sobre todo en este sentido es ir hacia las autoridades. Cuando se llega a este grado de codependencia violenta, obsesiva, pues no hay otro o no hay otro recurso que el asistir
a las autoridades. Por supuesto, como dice Carlos, el evangelio es poder de Dios. Amén. Salvación. Puede salvar a las personas, por supuesto, al más vil pecador lo puede salvar. Pero quizás en esta situación, queridos hermanos, el que esa persona violenta sea sometida ante las autoridades puede ser el escarmiento que necesite para que restaure su vida en Cristo. Entonces, en ese sentido, lo veríamos como una posibilidad también para salvar su alma, principalmente, que es lo más importante. Y también, en este sentido, su dignidad como persona, su identidad de Cristo. Y una plática que yo recuerdo que me dio uno de nuestros pastores a mi esposa y a mí, que me marcó mucho, o al menos una frase, porque quizás el contexto ya no lo tengo ya tan presente, Sí. pero es acerca de esto, queridos hermanos, y que creo que también lo he repetido en algunos estudios bíblicos, porque de verdad que me llena esta frase. Usted, hermano, usted, hermana, ustedes, hijos, ustedes valen la preciosísima sangre de Cristo. Entonces, si valen la preciosísima sangre de Cristo, queridos hermanos, entonces ustedes deben y tienen la necesidad, pues, de vivir una vida digna como Cristo la llevó, o como Cristo quiere que nosotros la vivamos. Por supuesto, ante este tipo de situaciones que son complicadas y que uno en nuestras fuerzas no va a poder, porque ya hemos visto los puntos que hay negación, que hay baja autoestima, y eso no lo podemos solucionar. Pero el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Entonces, en el Señor debe de estar nuestro refugio. Y creo que cuando rendimos completamente nuestra vida a Cristo, estos actos de codependencia, por supuesto, también la ayuda de Dios, la respuesta a nuestras oraciones ante este tipo de situaciones, pues es también, viene también, las oraciones son respondidas también a través de otras personas, Claro. que nosotros permitimos que nos ayuden en este tipo de situaciones. Entonces, por supuesto, si usted, hermano o hermana, está pasando por situaciones como esta, quizás también la respuesta a su oración es que busque una ayuda profesional para tratar estos temas. De preferencia, a veces también nosotros como cristianos, en un sentido, no lo entiendo a veces, menospreciamos quizás la opinión de ciertos profesionales, como los psicólogos, pero pues si Dios los ha permitido que estén, pues es para que cumplan una función. Igual dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos que son psicólogos, entonces es cuestión también de que usted, la respuesta también a sus oraciones son las acciones que usted hace también. Sí, claro. Son las acciones, y que el Espíritu Santo el día de hoy, a través de nuestras palabras que quizás pueden llegar a su intelecto, pero que el Espíritu Santo, que es el que traspasa el corazón, pues le haga sentir a usted esa necesidad de que hay también la respuesta en buscar ayuda en demás personas, en profesionales, en hermanos de la iglesia, en el pastor. Sí, sí, eso es parte de la vertiente de a la iglesia necesitada, a la sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues a veces esa respuesta también viene como de, pues, tomar otro tipo de medidas quizás jurídicas para también detener esa codependencia y sus terribles consecuencias. Bueno, esperamos que Pues antes de concluir,
preguntabas en un principio, pues, ¿qué debemos de hacer, no? Obviamente, ya hemos dado implícitamente quizás, o en algunas menciones de forma tajante, pero también lo principal, por supuesto, va a ser orar. Orar, rendir nuestra vida a Cristo, para que la santidad de Cristo sea la que nos cubra y la que nos haga ver que esa codependencia que tenemos, cuando la santidad de Cristo nos cubre, como sabemos, el concepto de santidad es apartarse, nos aparta y nos hace ver que Jesucristo solamente basta, que Jesucristo solamente es suficiente. Y entonces empezamos a tener una vida de santidad, pues que nos va a direccionar a tenerlos puestos los ojos en Cristo Jesús. Entonces, debemos de orar en todo tiempo, porque no son, la perfección o la santidad completa la vamos a encontrar hasta que nos reunamos con Cristo otra vez o lo veamos cara a cara a Él. Pero mientras tanto, siempre vamos a tener estas luchas que quizás son unas son contra nuestra propia carne, otras son contra lo que ofrece el mundo y otras son contra, pues, batallas espirituales, ¿no? Pero lo principal es reconocer que hemos estado mal, y buscar constantemente a Dios en oración. Y cuando sea necesario, queridos hermanos, si es que ya creemos que estamos muy hundidos en ese asunto, pues buscar ayuda también es válido. Y también, algo que también es importante señalar es que si hay hermanos que están pasando por eso, acudan, que no les dé pena, no tengan temor, díganle, háblenlo con su pastor, o con hermanos maduros en la fe. Pastores, si hay hermanos que están pasando por esta situación, no hagamos uso del cliché más utilizado dentro de los cristianos, que es: voy a orar por usted, hermano, sino que sea una realidad y que también sean hechos. Iglesia, también, si usted tiene la bendición de tener una familia unida en Cristo, pero sabe de hermanos que están en esa situación, pues no murmure, sino apóyelos en oración. Somos un cuerpo y el cuerpo se duele de lo que le pasa a los demás. Entonces, esas serían como las cosas que yo tendría que decir. Muy bien. Para aterrizar este texto, ¿no? O esta participación. Como conclusión, ¿me puedes prestar la hojita? Si usted, hermano, hermana, ha estado escuchando y ha llegado hasta este punto del estudio, le invito a que, como esta oración final que vamos a hacer del estudio bíblico para darle una conclusión a él, que usted analice nuevamente este apartado de la tablita del violentómetro y que usted mismo en un raciocinio categorice en dónde está situado. Y que en esa reflexión que usted haga de lo que ha escuchado, de lo que está también pensando, se la lleve al Señor y tome una decisión firme en él. ¿Sí? Que esperamos que este estudio sea de bendición para todos los que nos escuchan y que la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas como en la de todos los demás. Vamos a hacer una oración, David, ¿no? Sí. Bendito Dios que estás en el reino de los cielos. En nombre de Muchas gracias, Padre, por este estudio que nos has permitido te pedimos realizar y finalizar en este día, Señor. de ataduras, Tú sabes, Señor bendito, que hay las familias, situaciones difíciles, Señor, que nos guardamos, ayúdales. tanto mujeres como también hombres, Señor, situaciones que nos hacen sentir mal, situaciones que nos hacen quizás perder la calma, Señor, en nuestro núcleo más cerrado, que es nuestra intimidad familiar, Que Señor. en ti somos libres. Tú sabes, Señor bendito, que a veces existe esta situación de la codependencia y nos creemos nosotros incapaces de tomar una decisión, Señor. Pero te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú des firmeza en las decisiones que puedan tomar mis hermanos y mis hermanas sobre la situación particular que ellos puedan vivir en sus hogares, Señor.
Que no permitas que ningún espíritu de duda los haga dudar, Señor, y que realmente tomen una decisión respecto a condiciones que realmente no son favorables, porque tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Padre, y el que otra persona violentice o erradique la misma identidad que tú nos has dado, que es un reflejo tuyo, es algo que no se puede hacer, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas este día y que tú bendigas este tema, como a todos los que lo han de escuchar en este momento o que lo van a estar escuchando a lo largo de sus días. Te damos muchas gracias y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerda, hermano, que somos libres en Cristo y a libertad hemos sido llamados. Entonces, que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. La paz de Dios. La paz de Dios.